Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Jalisco, México. En la conducción me acompaña hoy mi colega Samuel Muñoz Gómez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas. Gracias por estar aquí en Jalisco, gracias por estar en México. El día de hoy un programa interesante y quiero presentar a ustedes, a nuestros invitados. José Rebel es periodista del periódico El Financiero, con una trayectoria importante en el ámbito del conocimiento de las finanzas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También, gracias por la invitación. También nos acompaña Salvador Maldonado, quien es periodista jalisciense y trabaja para El Informador de aquí de Guadalajara. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Peter Stegemann también nos acompaña, él es periodista alemán radicado en México. Gracias por estar con nosotros también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. América Latina es una región con un sólido crecimiento económico. Sin embargo, la corrupción golpea cada vez con más fuerza. ¿Qué hace imposible frenar la corrupción? Muchas gracias. Creo que una de las claves es que somos países, particularmente México, y me apena que sea hoy la sede de esta temática porque somos como un mal ejemplo. Somos como uno de los primeros en esta materia. Por ejemplo, en Transparencia Internacional, el número que se le asignan como país corrupto a México ha ido avanzando en los lugares privilegiados de los países corruptos. Yo creo que lo central es que somos países de leyes, de muy buenas leyes, que no se aplican. Peter, ¿y cuál es el fenómeno por el cual se da estas situaciones? Porque no es un problema propio de México. Grandes naciones de América Latina como Brasil, como Perú, como Colombia, vemos lastres de corrupción muy importantes. Es decir, no es una problemática de un solo país, sino es una problemática regional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta realidad? Yo creo que más que una problemática regional, estamos hablando de un fenómeno mundial. Y en Alemania, lamentablemente, tampoco estamos libres de corrupción. Pero, por ejemplo, el presidente de Alemania tuvo que renunciar hace unas pocas semanas. Entonces, yo creo que lo que, digamos, es específico en América Latina es la dimensión del fenómeno y afecta básicamente socialmente y económicamente y políticamente. ¿Es un tema fácil de enfrentar para un informador en una región como Jalisco? ¿Tu trabajo en ese sentido es algo que te ha deparado problemas, dificultades? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Es complejo desde el punto de vista de documentar los hechos. Los hechos están a la vista, pero hay que documentarlos. En ocasiones se ha avanzado mucho ya en un marco jurídico que ya permite eso. Ya por lo menos ya no hay pretexto para que muchos actos de gobierno se transparenten por ley y por obligación de los funcionarios involucrados. Lo que se ha gastado en crear un aparato de transparencia de algún modo está dando ya resultados, pero apenas es el comienzo. Falta mucho por avanzar en eso porque esos mismos aparatos se burocratizan, lo que es peor a veces se partidizan, o sea, obedecen ya más que a intereses de la ciudadanía, obedecen a intereses de los actores políticos. Entonces ya es más complejo sacar a la luz lo que está pasando. Cuando se trata de casos concretos, de denuncia, por ejemplo, en la prensa, de casos de corrupción, ¿cómo reaccionan las instituciones del Estado? Bueno, hay diferentes grados en que reacciona. Hay en las dependencias públicas tienen casi todas ya sus organismos de transparencia. Se hacen las peticiones, hay unos que son expeditas relativamente en responder y otras que no. Duran meses en responder. Entonces, un asunto que dura meses en responder, pues implica que el asunto se quiere de algún modo ocultar, de algún modo minimizar y que pase el tiempo y que las cosas se apaguen por sí mismas, o mientras no hay una presión ciudadana. José Reveles, los institutos de transparencia en México realmente han funcionado de manera asertiva para frenar los aspectos de corrupción. ¿Es un fenómeno replicado también en América Latina? ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que los institutos de transparencia, volviendo al tema de lo escrito y lo que es aplicado en la realidad, también fallan, en el sentido de que muchos
de los informes que se piden por parte de los periodistas, los ciudadanos o quien acuda al IFAI, por ejemplo, se le reserva la información por 12 años, particularmente en temas delicados como son los percances aéreos en donde han muerto 3 exsecretarios de Gobernación, o en temas de corrupción. ¿Puede haber algo detrás de eso? ¿De eso de que tiene que ver con la corrupción, esos accidentes aéreos en los cuales han muerto estas personalidades de gobierno? Yo sostengo que más allá de la especulación de si hubo un atentado o no en el caso del Learjet, donde murió Muriño con otros acompañantes, más gente en tierra, 16 personas en total, hubo una compra corrupta del avión. ¿Por qué? Porque se compró un taxi usado, pero un taxi en Suiza, a un precio idéntico a si lo hubieran comprado directamente a Bombardier. Es decir, 7,5 millones de dólares, y por tanto ni siquiera las refacciones eran cambiadas en los lugares de origen y en las fábricas, sino que se hacía, como decimos en México, en empresas patito, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son empresas de segunda, que no tienen la calidad ni el reconocimiento, son finalmente mini empresas que operan en el aeropuerto de Toluca, y esto que estoy diciendo está confirmado judicialmente, porque fueron suspendidas en sus labores y fueron investigadas. Lo que no se investigó y no se castigó fue la compra que en ese momento se hizo en la Secretaría de Gobernación. Era un avión para el Centro de Espionaje, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en tiempos que su director era Eduardo Medina Mora, que después fue procurador de la República y ahora es diplomático. Ahí no hubo castigo alguno, no hubo investigación. Impunidad total en ese caso, por lo menos. Ahora, la clase política dice que quiere frenar la corrupción. En todas las convenciones internacionales, en las reuniones nacionales, en los parlamentos, se habla de luchar contra la corrupción. Pero muchos políticos aparecen vinculados a grandes y oscuros negocios, también en el caso de Europa. ¿Qué consecuencias tiene esa realidad con el ánimo, el deseo de los ciudadanos de que tengamos más y mejor democracia? Hace poco me tocó estar en el estado de Morelos, prendí la radio y oía que los policías de tránsito estaban en huelga. Entonces el conductor preguntaba al reportero que estaba ahí, pues cuántos eran, pues 150, y por qué, ¿no? Pues ¿por qué están en huelga? Yo pensaba que querían quizás más sueldo o algo así, pero resulta que no querían pagar la cuota. Entonces la cuota, la verdad, tardé un poco en entender, ¿no? La cuota era la cuota que tenían que aportar al jefe de la policía de tránsito, y era de 300 pesos y ellos querían que fuera menos. Entonces, tanto en mi cabeza como en la cabeza del conductor, pasó lo mismo y multiplicamos los 150 policías por los 300 pesos y son 45,000 pesos al día que terminan en manos del funcionario. O sea, $3,500. Sí, ajá, multiplicado por 365 días al año hace aproximadamente $1 millón. ¿Hasta dónde también la ciudadanía a veces entre que participa o permite que se den esos casos? No, pues el famoso refrán que hay, o más que refrán, es una expresión de que para que alguien se corrompa tiene que haber alguien que ofrezca. Eso pues es un binomio que van siempre de la mano. Ahí pues se discute mucho que si hasta qué punto un avance educativo de la sociedad va a eliminar eso, y vemos que no, porque hay gente que tiene maestrías o doctorados y que recurre pues a una medida de simplificación, entre comillas, de ofrecer para que las cosas funcionen. En los medios empresariales se ve que las relaciones institucionales de una agrupación a través de comidas, a través de encuentros con los funcionarios, son la mejor manera a veces de conseguir la compra de las adquisiciones públicas de parte del Estado, la obra pública cuando se requiere. Entonces, ahí hay una serie de componendas que siempre están presentes. Ese binomio es inseparable. México es, sin duda alguna, un país riquísimo. Todo el mundo sabe que basta con que este país duerma 8 horas para que se recupere, dicen algunos, porque es tan rico que se recupera solo. Sin embargo, el 52% de la población vive en la pobreza.
Eso es realmente inexplicable en un país con tanta riqueza como la de México. Y al parecer la corrupción ha afectado tanto que mucha gente dice, bueno, no tenemos otra solución. Incluso hay algunos que dicen, por ahí me han dicho, qué bueno que haya un cambio de gobierno porque los que llegan roban pero dejan robar. Es decir, parten con la idea de que ellos también van a profitar de la corrupción. ¿Cómo puede cambiarse esta mentalidad? Tiene razón Gonzalo que está entronizado en la conciencia colectiva. Hay en el imaginario está siempre la corrupción. Se hace escarnio, se hace chiste de lo que es la corrupción cuando dicen México es el segundo país más corrupto del mundo. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Segundo? Sí, es que pagó mordida para no quedar en primero. Pero ya hablando esto un poquito para hacerlo coloquial, pero hablando de cosas más serias, hubo un procurador hace 15 años que era Jorge Madrazo, procurador de la República, que dijo públicamente que el tráfico de drogas producía ganancias de 30,000 millones de dólares a los mexicanos. De esos, 40% estaban destinados a corrupción, a sobornos, a la autoridad. Es decir, no puede haber tráfico sin que haya corrupción, cobertura de parte de las autoridades civiles, militares o marinos, ¿no? De tal manera que eran 12,000 millones. Si ahora los ingresos se calculan en 40,000, ya estamos hablando de 16,000 millones de dólares para sobornos y corrupción por parte solamente de la empresa transnacional del narco a las autoridades mexicanas. ¿Y eso visualizas bajo tu mirada de una persona que viene de otro país, en este caso Alemania? ¿Tú visualizas de los años anteriores a estos que haya habido una modificación y que probablemente cambien las cosas para el siguiente sexenio? ¿O tu mirada es crítica y tal vez no creas mucho en que se pueda dar esto en México? Durante los años que he observado este fenómeno, que no va a cambiar en el próximo sexenio, tengo pocas esperanzas, ¿no? Viéndolo desde el punto europeo, yo creo que lo que pasa en Europa hay un control de la población, de la ciudadanía a los gobiernos. Y en parte, digamos, la prensa, los medios juegan un papel importante ahí. Esto en México, en el caso concreto de México, no creo que con un duopolio televisivo en medios electrónicos muy fuerte, ahí está más fácil manipular ciertas informaciones o también, digamos, la partidización de las instituciones de control también pues, está ocurriendo, entonces ahí tampoco tengo muchas esperanzas y expectativas. Lo que sí podría ser que la ciudadanía se organice de una forma aparte, ¿no? Lo que está quizás pasando en las redes sociales, o ahí veo sí movimiento, y una de las exigencias pues, es la transparencia y esperemos que funcione. Hay una situación nueva en el sentido de que desde hace unos años a esta parte, el crimen organizado y el tráfico de drogas ha alcanzado en América Latina una dimensión increíble. Ha corrompido las fuerzas del orden, la policía, ha corrompido a los servicios de inteligencia, a los gobiernos locales, a gobiernos nacionales. Es como para tener esperanza en que volvamos a tener una vida normal y sin depender de la corrupción, o la corrupción ya nos ha consumido para siempre. Pues la esperanza es de que cambien las cosas. Es una esperanza a veces con un sentido utópico, pero la utopía puede hacerse utopía en cuanto que lo que está sin lugar pues puede llegar a un lugar. Valga la expresión esta lingüística que se me viene ahorita a la voz. Hay situaciones bastante extremas que ya la ciudadanía lo estamos ya viviendo así, no nomás en un plano de contar anécdotas, sino en un plano de un flujo de sangre que es lamentable. El asunto de los casinos, por ejemplo, que se viene a la mente, tienen ahí una raíz, un componente muy fuerte de corrupción. Esta corrupción pues, ya generó bastantes incidentes violentos en varias ciudades del país. Hay pues unos avances muy escandalosos de la corrupción que ameritan ya un cambio de timón de parte del Estado en muchas cosas. ¿Y cuál es el futuro que se visualiza en cuanto al papel de los medios de comunicación en América Latina, precisamente para
señalar estos actos de corrupción, dar los seguimientos, hacer participar a la ciudadanía. Los resultados, digamos, de las investigaciones, si es que las hay, contra actos corruptos, ¿no?, de los gobiernos, tienen que ver mucho con el escrutinio ciudadano. Si tú no le das un seguimiento, si no hay exigencia de la sociedad, no va a ocurrir nada. Los gobiernos no se van a mover por sí mismos. Estamos, por ejemplo, en Colombia, y esto lo cita Edgardo Buscaglia, dice que hubo una especie de acto de contrición nacional, ¿no?, en donde hay legisladores que están o en la cárcel o siendo juzgados. Militares también, claro que los militares los han ido soltando. Pero en México tenemos en este momento generales bajo acusación judicial. Ojo, esto que independientemente de la verdad que haya detrás de este asunto, porque podría parecer un arreglo de cuentas en la cúpula, independientemente de eso, el ejército se está disparando al pie, porque durante 5 años y medio nos dijeron que era lo máximo, la única instancia honesta, honrada, para poder combatir a la delincuencia, y ahora resulta que son corruptos. La percepción ciudadana es que son corruptos. ¿Por qué? Porque los están encerrando, no sé si por intereses o diferencias mezquinas o por algo que realmente pudiera ser muy serio. Creo que el camino de recuperar un poco la confianza en las instituciones y que no haya tanta corrupción, pues está en la ciudadanía, no está en los partidos. En el último tiempo han surgido una serie de iniciativas para hacer frente al problema de manera internacional. Y se habla de algunos proyectos interesantes llevados adelante por organismos regionales, incluso se habló de esto en la última conferencia de gobernantes en Cartagena, la necesidad de luchar contra la corrupción. También las propias Naciones Unidas están haciendo esfuerzos para buscar mecanismos que permitan, por lo menos, salirle al paso a la corrupción. Pero, Peta, ¿es posible realmente que un organismo supranacional imponga medidas que frenen la corrupción, o es una cuestión que tiene que ver más bien con cada uno de los países, y mientras los países no hagan algo, el camino estará cerrado para limpiar a las naciones de la corrupción? Quisiera esperar ahí también, digamos, que hubiera leyes de transparencia internacionales que de alguna forma obligasen a todos a abrir sus cuentas, a que no haya posibilidad de triangulación de dinero, de compra de poder, etc. Las Naciones Unidas sí me parecen un foro adecuado para esto, pero depende mucho de cómo esté operando, o si... Es decir, lo que yo veo es que las instituciones tienen el peligro de partidizarse, de ser comprados también. Entonces, ahí mismo, digamos, el gobierno mismo de una institución así, si fuera institución, tendría que ser pero realmente súper transparente. Hablábamos recién de las Naciones Unidas y de una iniciativa para crear una convención de lucha contra la corrupción. Y prácticamente todos los países de América Latina ya la han firmado y la han ratificado. Podríamos decir que es un avance, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, evidentemente. Ahora bien, países como Alemania todavía no ratifican esa convención, y resulta que, según la prensa alemana, Alemania no lo ha ratificado porque algunos políticos importantes recibirían donaciones de los casinos. Sería interesante saber si lo que decía un diario muy importante de Alemania al respecto tiene alguna lógica. ¿Podemos decir que la prensa alemana podrá de alguna manera seguir insistiendo en este tiempo y conseguir que el gobierno haga lo que están pidiendo las empresas alemanas, es decir, que se ratifique la convención esta de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción? Pues ojalá, ¿no? Porque lo que yo veo es que los casinos realmente son un nido de corrupción. Por alguna razón, el presidente Cárdenas, yo creo que fue el que los prohibió, ¿no? En el año 1900, bueno, en los 40, tengo entendido. Entonces, como ahí se maneja mucho dinero y no siempre es claro de dónde viene y cuánto se queda y no sé qué, pues en este caso sospecho sin saber
que la prensa alemana pues está poniendo el dedo en una llaga en donde no debería de quitarlo, ¿no? Sino más bien buscar más, investigar más, porque finalmente los flujos financieros no se detienen en ninguna frontera ya hoy en día, ¿no? Sino pues van y vienen y son negocios, sea narcotráfico o casinos, ¿no? Entonces pues ahí sí hay que hacer mucho énfasis y ojalá que tengan éxito. Un tema complicado, ¿no, José? El tema de los sobornos, las empresas, los casinos, es como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, participan ahí políticos, funcionarios, instituciones, empresas. Yo creo que los nichos en donde hay más corrupción es donde se alían los intereses de los funcionarios y los políticos, funcionarios públicos, con los empresarios. Hay empresas que ya son beneficiarias del gran negocio que aquí significa comprar vehículos oficiales, patrullas, carros de la Policía Federal, de la Estatal, ambulancias, helicópteros. Ambulancias aquí, durante los Panamericanos se compraron 1000 ambulancias al doble de precio, aquí en Guadalajara. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un negocio que ya no nada más es la compra, ahora es la renta también, porque hay leyes para evitar exactamente el dispendio que te prohíben a los gobiernos comprar vehículos, entonces deben rentarlos. Y los rentan, en ese momento hay unos 36,000 vehículos, 100,000 vehículos, estaba hablando yo de 2 dependencias nada más, 100,000 vehículos rentados por los gobiernos y las dependencias de México para no comprar porque se los prohíbe la ley, pero se rentan a un precio más alto que si los compraran. Pongo el ejemplo así, 1,000 patrullas en el gobierno del Distrito Federal, que es perredista, ¿sí? En donde cada patrulla cuesta 1,100,000, rentada por 3 años. ¿Eso en dólares? En dólares estamos hablando de unos $80,000, ¿sí? Cuando el precio de mercado podría ser de 45,000, 50,000, ya equipada. Estamos hablando con equipo, ¿no? Equipo, radio, etcétera, etcétera. Entonces, es el gran negocio en donde participan empresarios y políticos y se benefician de esto, tanto de la compra como de la renta. En este momento se están fabricando los autos que todavía no entran a licitación. En situaciones anteriores, teníamos casos que podríamos ya definir como clásicos de corrupción, como clásicos de forma de trabajar, pero hoy la corrupción alcanza a las empresas de una manera brutal en América Latina. O sea, los informes que hay indican que uno de los lugares donde se tiene lugar la corrupción para la compra y venta de productos o para el lavado de dinero es enorme. Incluso más, se habla de que ya no solo se negocia en ese campo, sino que también hay empresas nuevas que se dedican a robarle los datos a otras empresas, a comprar sus datos de clientes y de sus empleados. Esto hace pensar de que estamos entrando en terrenos cada vez más difíciles. Pero ¿cómo afecta todo esto al ciudadano común y corriente? Tú has trabajado en el terreno agrícola, en el campo. ¿Cómo se ve esto? Porque al final quienes pagan las consecuencias de todo esto es la gente humilde. En este caso, por ejemplo, del campo. ¿Cómo se manifiesta la corrupción allí y cuáles son las consecuencias para los campesinos? Bueno, en el campo hay dos temas donde se presta mucho el tema de la corrupción. Tenemos todavía una legislación agraria muy complicada. El país lleva repartiéndose la tierra 80 años y todavía no acaban. Hay una Secretaría de Reforma Agraria que todavía... Afortunadamente, los cambios que ha habido ahí de ya establecer tribunales en vez de desahogos administrativos de las situaciones ya han avanzado en eso, pero de todos modos sigue siendo un tema que inhibe la inversión. Eso por un lado. Pero está también un fenómeno que es que va muy aparejado a veces con la corrupción, que es la ineficiencia de los programas públicos. Ahorita el país se gasta más de como 15,000 millones de pesos tan solo en incentivos para la producción, más otra parte adicional en apoyos a la comercialización, y todavía tenemos un mercado agrícola distorsionado. El país, pongo un ejemplo, ahorita hay almacenados en el país casi 1,5 millones de toneladas de maíz blanco que no se puede vender después de que ya casi hace un año que se produjo, o hace 4 meses en la cosecha de Sinaloa. Y por un lado el país importa grandes volúmenes de maíz amarillo.
Ahí hay un oligopolio de 3 empresas harineras que se ponen de acuerdo en no comprar cuando no les conviene comprar. En cambio, sí reciben privilegios arancelarios del gobierno para importar maíz de Sudáfrica, por el caso del blanco. Y le están pegando pues al agricultor que no puede vender su maíz. Entonces ahí es un fenómeno ahí, más que de corrupción así abierta, de robarse el dinero, pero sí es un fenómeno muy serio de no administrar bien el dinero, que para el caso le está pegando a mucha gente del campo. Entonces pongo este caso como un ejemplo de situaciones en que, si bien no es un descarado desvío del dinero, sí es un mal uso. Y esto para el caso pues, repercute negativamente en mucha gente del campo, ¿no? Hay también una situación ahí de, cuando entró Fox como gobierno del PAN, la primera vez que hubo alternancia en la presidencia de la República, él le dio, por así decirlo, una oportunidad al sector campesino del PRI de que, para tenerlo conforme, que no le protestara, le repartió dinero a través de la elaboración de estudios productivos. Se formaron muchos despachos de bufetes de gente consultora. Hacía, pues, prácticamente nomás le daba la palomita, el palomazo, pues, a un proyecto que le presentaban y ya el gobierno le pagaba una determinada cantidad para hacer un proyecto que después al proyecto no se le daba seguimiento. Bien podía ser exitoso o bien cerrar a los 3 meses de que a la gente no le interesó siempre o no tuvo asesoría adecuada y ya el proyecto se paraba. Pues ahí también es otra situación pues, cuestionable, ¿no? De que mucho dinero que se invierte en el campo no rinde lo esperado por una mala eficiencia de los recursos. Difícil panorama. Recientemente, en mayo de este año, la consultora Kroll da el primer lugar de corrupción y fraudes empresariales en América Latina a México, José Reveles. Esto, en este informe anual sobre fraudes 2012, pues ve una perspectiva muy complicada, y en esta lista también aparecen muchos países de América Latina. Sí, imagínate que no solo Kroll, ¿no? Antes yo mencioné Transparencia Internacional, pero si mencionas la revista Forbes, está el Chapo Guzmán en uno de los lugares como uno de los millonarios mexicanos, el traficante más conocido de este país, ¿no? Que se escapó de una cárcel de este estado, ¿sí? hace algo más de 11 años. Hay no solo en las empresas, sino yo creo que en el sistema bancario. Hay un reconocimiento que se hizo hace menos de un año por parte de un funcionario, bueno, el director de la unidad financiera que investiga lavado de dinero, ¿no? De Hacienda, diciendo que a él le preguntaban mucho si había lavado de dinero en el sistema bancario. Y entonces este señor de apellido Balbuena dice, bueno, sí anda entre 15,000 y 50,000. O sea, un rango tan amplio porque no hay investigación, ¿no? Ahora, con cifras, las más recientes, en este momento, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay un renglón en la balanza de pagos de México que se llama errores y omisiones. En errores y omisiones aparecen casi 15,000 millones de dólares en el primer trimestre de 2012. Estamos hablando, ¿qué son errores y omisiones? Es dinero que no se registra, que no sabe de dónde vino, quién lo metió. O sea, no hay un control o hay demasiado secreto bancario. Pero es un hecho real de que este año, en 3 meses, entraron 15,000 millones, casi 14,000 y fracción, que no sabemos de dónde entraron. Y por tanto sí se puede presumir pues, de lavado, ¿sí? Sobre todo por el reconocimiento que hace el funcionario de esta unidad financiera de Hacienda, ¿no? Peter, tú has sido durante largos años un observador de América Latina. ¿Ves tú que este es un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos en la región? ¿Ves tú que los latinoamericanos están cada vez más corruptos, por decirlo de alguna manera, siempre sabiendo que no todos son corruptos, que es un pequeño grupo el que se aprovecha de esto y la inmensa mayoría quiere terminar con la corrupción? ¿Ves tú más preocupación por atacar el problema realmente o ves tú más desesperanza de los latinoamericanos que no saben cómo enfrentarlo, que no saben cómo solucionar este drama? Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer América Latina, y creo que todavía, nunca voy a terminar de conocerlo bien, yo creo, pero me acuerdo que busqué en el diccionario la palabra corrupto, qué quiere decir, y me quedé asombrado de la fuerza, es decir, como en estado de descomposición, así me lo
traducía al alemán, ¿no? Entonces me vino a la mente una carne que tiene como una parte que no sirve, ¿no? Que hay que cortar. Y esta imagen yo creo que no solamente es la compra de favores o algo así, sino es ineficiencia del gobierno, poco interés en el desarrollo de la población en general, ¿no? Lo que yo subsumo en esta palabra de corrupción. Y en el transcurso de los años yo creo que no he visto, digamos, un cambio sustancial, sino más o menos sigue siendo lo mismo. Lo que sí he visto es un cambio en la conciencia, que cada vez hay más conciencia y cada vez hay más conocimiento también sobre lo que está pasando. Y esto me hace esperar de que esto realmente, si se sacan, ¿no? Como mencionaba hace rato, si se ve de dónde vienen todos los flujos financieros para el apoyo de algún candidato, a lo mejor no incide en que esto se revierta o se vuelva a hacer una elección o algo así, pero sí hay conocimiento y cada vez más conciencia, y esta conciencia yo creo que en grandes partes de las poblaciones está presente y están exigiendo un cambio en el sentido de más honestidad y más eficiencia. Sin embargo, The Economist menciona que 7 cada 10 empresas en América Latina se han declarado de alguna forma vulnerables precisamente a estos actos de corrupción, y 1 de cada 4 además afirman que han incurrido en algún momento algún acto de corrupción para poder solucionar una dádiva, un soborno, para poder salir adelante con sus negocios, con sus empresas. ¿Significa esto que todo empresario o emprendedor que no tenga los recursos suficientes para poder entrar en ese ámbito entonces está condenado a fracasar? ¿O realmente esta reflexión que nos hace Pita tiene, digamos, un futuro interesante, Salvador? Hay un dicho coloquial que dice: el que no tranza no avanza. Pues este dicho lamentablemente pues tiene gran dosis de verdad, una dosis importantísima de verdad. El gobierno en ese sexenio ha sacado ciertas cifras alegres de lo que ellos han trabajado en esta materia. Se habla de 7,000 funcionarios públicos sometidos a proceso administrativo por algún tipo de corrupción. Ya de estos 7,000 hubo 1,800 sancionados, tanto de funcionarios como de empresarios, de algún modo. Y también esto le trajo al gobierno el ahorro de 11,000 millones de pesos en materia de lo que fue recuperación de recursos invertidos o también lo que fueron evitar pérdidas que se pudieron haber dado por ese tipo de acciones que se detectaron a tiempo. Pero el asunto pues está todavía mucho en qué hablar, en qué analizarse. Yo insisto en que mientras no haya un marco jurídico más a fondo, más redondo, no se va a poder combatir. Ahorita, de parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, ellos pues, son un sector que tiene mucha relación con el Estado, en ámbito federal, municipal y estatal. Hablan de una reforma de la ley de la obra pública. La ley de la obra pública, dicen algunos de ellos, está diseñada para que se haga muchos manejos muy discrecionales. Y esa discrecionalidad implica pues, que el funcionario actúe como mejor le convenga o como quiera, en muchos casos, y no como una ley se lo exige. Entonces ahí tenemos todavía un hueco que hay que llenar. Incluso en algunos casos también tenemos el extremo de que hay unas reglas de operación que se establecen en el gasto público que también durante un tiempo paralizan a muchos funcionarios. Y por miedo a que los sancionen, pues no actúan, pasa el tiempo, entonces se desfasan los programas oficiales. Y una buena intención que hubo en un programa no llega a su fin porque hay también mucho andamiaje que estorba, ¿no? Entonces ahí un justo medio que hay que buscar. Hablamos de estos temas y resulta que uno dice, bueno, está cambiando para mejor el mundo. Cuando cayó el muro de Berlín, se dijo que se iban a acabar poco menos que todos los problemas, primero porque no íbamos a tener más discusiones ideológicas, que ya había triunfado el capitalismo, y que a partir de ahora íbamos a ser todos felices. Y además felices por haberles llevado la democracia a los países del este. Pero cuando uno escucha las cifras de corrupción en los países del este, Petra, queda realmente asombrado. Al parecer la situación allí es casi peor que la que tenemos, o lejos peor de la que tenemos aquí en América Latina. Es decir,
el capitalismo o la nueva vida no ha conducido precisamente a más democracia y a más libertad, porque qué peor tiranía hay que no sea la corrupción. Estoy de acuerdo. Sí, a lo mejor estamos viviendo, digamos, un momento histórico. Bueno, todos momentos son históricos, pero puede ser que con la caída del muro, como se estaban sosteniendo dos fuerzas antagónicas, el capitalismo y el así llamado socialismo, que también era un capitalismo estatal finalmente, entonces ya no hay el contrapeso. Entonces, a lo mejor ahorita estamos viendo cómo podíamos, mundialmente nos enfrentamos a los mismos problemas, entre ellos la corrupción. Entonces hay ejemplos, Islandia por ejemplo, parece que pues enjuiciaron a los banqueros, es un ejemplo muy poco conocido, ¿no? A los banqueros corruptos, y ahorita tienen un crecimiento económico más parejo, más igualitario, y prácticamente erradicaron la corrupción. Pues sin duda complicado, porque cuando hablamos de corrupción, José, pues vemos cómo se permea no solamente en los ámbitos, ya hablamos empresariales, del servicio público, instituciones, personas, ciudadanos, por ejemplo, también en el deporte. Vemos cómo el escándalo de la FIFA, cuando un documento de la Fiscalía Suiza reveló que el expresidente de esta organización, João Havelange, recibió al menos 1.5 millones de dólares en sobornos, y el expresidente de la Asociación de Fútbol, Ricardo Teixeira, obtuvo cerca de 13 millones. Es decir, que como que la corrupción permea a todos los ámbitos, pues prácticamente la actividad humana. Sí, y son empresarios también los dirigentes de estos organismos internacionales del deporte, que tienen negocios asociados al deporte. ¿Sí? Me refiero a Vázquez Raña en México, por ejemplo. Pero Pablo Escobar tuvo su equipo de fútbol en Colombia, ¿no? Yo quería referirme a la incapacidad de contener estos flujos corruptos de pronto, porque estamos en plena transnacionalización. Tú mencionaste hace un momento a The Economist, y esta publicación sacó un reportaje en donde decía que solo un banco de Estados Unidos, que es el Wachovia Bank, ¿no? Recibió depósitos de casas de cambio mexicanas y directos del cártel de Sinaloa por, la cifra me parece demencial, 359,000 millones de dólares. Está publicado y está traducido en una revista Proceso de hace unos 6 meses. Si esto ocurrió a través de Casa de Cambio Puebla, otras casas de cambio que sí fueron sancionadas aquí, pero por mínimas cantidades, es el mismo esquema de Monex en este momento, ¿no? Pero, digamos, ahí se atribuye al cártel de Sinaloa, ¿no? Solo el cártel de Sinaloa. Son 10 años de ganancias del narco mexicano, estamos hablando de eso. Y como a este mismo grupo delincuencial, en Colombia se le incautan propiedades, 25 aviones, ranchos, dinero en efectivo por cientos de millones de dólares, y en su país de origen no ocurre nada de eso. O sea, aquí vale como crítica al presunto combate al narcotráfico, decir, bueno, follow the money, ¿no? O sea, si tú no encuentras dinero detrás de tus capturas de capos y matanza de gente en la calle, de nada sirve. Nada sirve, pero ¿cuál es, ya entrando en el terreno de las conclusiones, cuál es después de tu análisis, cuál es tu conclusión? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Qué responsabilidades tienen los medios? ¿Qué responsabilidades tienen todos aquellos que quieren una vida mejor para todo el mundo? Para decirlo brevemente, en México se dice que los grandes males son la corrupción y la impunidad. Al haber impunidad, se permite que se vuelva a cometer lo mismo crímenes que robos, que sobornos, porque nadie va a la cárcel, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, las leyes están bien plantadas, pero hay una gran evasión de responsabilidad de la propia autoridad y de los que cometen las corruptelas. Tú mencionabas, Salvador, hace un momento a los funcionarios que son sancionados. Son muchos más, pero la recuperación de más de 60,000 millones de pesos, o sea, 5,000 millones de dólares de corrupción,
El gobierno solo ha recuperado 600. O sea, están acusados, están inhabilitados, están perseguidos, pero en la realidad no van a la cárcel, eluden a la justicia, tienen manera de... Hablo de instancias como una Secretaría de la Función Pública o las Contralorías internas de cada dependencia, que son las que tienen esta posibilidad de castigar. No tienen garras, no tienen dientes. Salvador, ¿qué se podría hacer en América Latina para salir de la corrupción? ¿Existen esperanzas de tu parte? Sí las hay, pues, pero creo que los hechos a veces le quitan la esperanza pues, a mucha gente y a las mismas instituciones. Yo insisto en el tema de reforzar más aún el aparato legal del país, todo el aparato jurídico. Lo que tenemos ahí de lagunas, a llenarlas. Y también creo que a nivel de los grupos ciudadanos, grupos empresariales, pues ahí cada grupo pues, ha hecho distinta labor de convencimiento a sus socios de que se comporten de una manera o de otra. Esto pues ya también es algo que queda a veces en la exhortación que se hace ya al interior de cada organización, incluso hasta de cada familia. Un problema mundial, Peter, decías, visualizas que puede haber soluciones. Pues es mundial, es humano, yo creo, ¿no? Todos vemos por por las ventajas que podemos tener, pero yo creo que es muy importante que las leyes, que hay que mejorarlas y que hay que cumplirlas, ¿no? Y ahí yo creo que reside parte, estoy totalmente de acuerdo. El secreto, si uno quiere combatir la corrupción, hay que castigarla. Si uno quiere combatir la corrupción, hay que castigarla. Pues bien, esta es una tarea difícil en este momento, para muchos prácticamente una meta inalcanzable. Sin embargo, hay que insistir, hay que volver a hacer programas como este, los medios tenemos una responsabilidad, pero también cada uno de ustedes puede ayudar para que las cosas cambien. Tenemos que actuar todos en conjunto. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros.